Soy Hilario Abad y te doy la bienvenida a IA Verás, el podcast de inteligencia artificial para gente creativa. En este episodio 2 vamos a hablar de todo lo que puedes hacer a día de hoy con inteligencia artificial y vamos a tocar muchos temas distintos. Texto, voz, imagen, animación, música, 3D. Vamos a hablar de todo esto y mucho más. Y voy a dar mucha información, pero no te preocupes que todo va a estar puesto en la descripción. Cada nombre de cada software, cada link a página que vaya a utilizar, lo vais a encontrar ahí y también lo podéis ver en iaveras.com, la nueva página web que he creado para que tengas todo centralizado en un sitio y además puedas mantenerte al día de todo lo que voy descubriendo, de todas las noticias que salen. Y si no quieres perderte ni una de lo que vaya haciendo, puedes seguirme también en mis redes sociales que están en la descripción. Y quiero ir al grano porque hay mucha tela que cortar, así que vamos a empezar a hablar de los modelos de generación de texto. Y estos son programas entrenados con millones de piezas de información que tienen la capacidad de predecir qué es lo que vendría a continuación dada una entrada de texto. Es decir, si por ejemplo le ponemos la frase "cuando empezó a llover abrí el..." lo que hace el software es, dada la información contextual, calcular cuál es la palabra que tiene más probabilidades de ir a continuación, en este caso, paraguas. Cuando esto se lleva a gran escala, no solamente puedes predecir la siguiente palabra, sino el siguiente párrafo o la siguiente página incluso. Y si el programa ha sido debidamente entrenado en, por ejemplo, un autor concreto, va a poder generar una aproximación de cómo sería ese párrafo o esa idea que queremos expresar respetando su estilo. Por ejemplo, yo tengo aquí un programa abierto, un modelo que se llama GPT-3 y le he pedido que genere 4 versos que rimen de forma consonante sobre cómo se siente ser un robot. Y lo que me ha devuelto la inteligencia artificial es lo siguiente. Somos robots, somos mecánicos, no sentimos nada, no somos orgánicos. Y tengo que decir que esta generación ha salido a la primera, o sea, funciona bastante bien. Voy a contarte cómo empecé yo a utilizar los generadores de texto y realmente fue jugando. Hay una aplicación que se llama AI Dungeon que lo que hace es que te permite jugar a rol, pero tú vas escribiendo la historia con la inteligencia artificial. Estimula mucho la creatividad y crea un poco la ilusión de que realmente hay alguien contando la historia contigo que es consciente de lo que está hablando. Fallaba mucho, por supuesto, pero bueno, tú puedes editar la historia, sobreescribir un párrafo, cambiar tal o cual palabra y al final se convierte en una labor creativa asistida que es muy útil para generar nuevas historias o para plantearse ciertos planteamientos o dudas que tenga uno sobre lo que sea que estés desarrollando, ¿no? AI Dungeon lo podéis encontrar como aplicación para móvil. Creo que también está en un buscador, tiene una versión web. Y similar a AI Dungeon existe Novel AI, que está más orientado a eso, a crear novelas, a crear relatos de ficción y no tanto a lo que sería el juego, ¿no? Porque, por ejemplo, AI Dungeon incluso tiene un sistema de puntuación, de objetivos, de misiones, en fin. Son software similares. De hecho, Novel AI fue desarrollado por gente descontenta con AI Dungeon. Y bueno, y después tenemos ese mega modelo del que hemos utilizado antes, que es GPT-3, el modelo con más datos hasta la fecha, entrenado con más información, que se rumorea que pronto saldrá GPT-4, en menos de un año probablemente lo tengamos. Y en base a este modelo, que es de la compañía OpenAI, hay un montón de servicios derivados que utilizan GPT-3 como base, pero que se les ha hecho un fine-tuning, es decir, un entrenamiento dedicado, específico, a un tipo de contenidos en concreto. Entonces podéis encontrar herramientas como Copy AI, que ha sido alimentada con textos de marketing y está enfocada a hacer copywriting, a hacer todo tipo de contenidos por internet, es decir, escribir blogs, tweets, publicaciones en otras redes sociales, etc.
Luego, por otro lado, está Lex, que tengo entendido que funciona más como un editor de texto, pero que tiene un comando de que cuando te quedes sin saber qué escribir, le das y entonces la inteligencia artificial sigue funcionando. Y bueno, hay muchos servicios orientados a todo esto del ámbito de la producción de contenidos para Internet, porque es algo que da dinero, ¿no? Y todo lo que he mencionado hasta ahora es software de pago. GPT-3 sin ninguna capa de personalización por encima es bastante barato, pero cuesta su dinero, es un software de pago. Pero después la comunidad open source, que está jugando un papel muy importante en el desarrollo de la inteligencia artificial, tiene varias alternativas gratuitas. La más grande sería Bloom, es un modelo de texto que podéis ejecutar en vuestro ordenador. Y aunque no es tan grande como GPT-3, sí que es el más grande disponible de forma completamente gratuita. Y después estarían otros como GPT-Neo o GPT-J. Bueno, son nombres que ahora mismo no os dirán mucho, pero voy a dejaros links en la descripción y en la página yaverás.com. Y también me gustaría comentaros que casi todos los servicios de pago tienen demostraciones gratuitas que podéis probar hasta cierto punto. Y eso debería ser suficiente para evaluar si os compensa o no utilizar una herramienta determinada. Esto de la generación de texto de por sí es apasionante porque el hecho de poder escribir de manera asistida con inteligencia artificial es una experiencia para mí desde luego incomparable a otras que he tenido en el marco creativo, pero solamente es la punta del iceberg de todo lo que vamos a ver hoy, porque quizás lo siguiente es, bueno, yo tengo ya un guión escrito, tengo algo redactado, pero necesitaría que alguien me leyese esto. Necesitaría una voz en off para un vídeo, por ejemplo. No te preocupes, Hilario. Yo puedo poner mi voz para ayudarte en tu podcast. Vaya, pero ¿y tú quién eres? Soy una voz de Microsoft y estoy disponible de manera completamente gratuita en el navegador Microsoft Edge. Esto suena como publi, pero ni está pagado ni nada. Gente de Microsoft, dadle algo a Hilario. Bueno, aunque la síntesis de voz es bastante buena, no sé si ha quedado claro que esto es en Microsoft Edge, el navegador nativo de Windows 10, Windows 11, etc. Esta herramienta me parece súper útil para dos cosas. Por un lado, la he utilizado mucho para hacer mockups, para hacer una prueba, un boceto de cómo va a ser una grabación de audio en proyectos de publicidad sobre todo. Entonces, a la hora de enseñarle al cliente cómo va a ser el vídeo, pues a lo mejor le pongo el storyboard y la voz en off leída por esta inteligencia artificial. Y en segundo lugar, me ha resultado muy útil, particularmente a mí, a la hora de leer bases de concursos, informaciones legales, todo lo que sea un tocho de texto que realmente requiere de muchísima atención, no perderse y estar fijando la vista. Párrafo tras párrafo, por ejemplo, las bases de un concurso para una administración pública. Es una maravilla tener esto mientras tú estás trabajando ahí de fondo, en vez de estar ahí página tras página dejándote los ojos en cosas que son muy, muy pesadas, ¿no? Entonces, esos son los dos usos que yo más le he dado. Pero, por supuesto, la inteligencia artificial tiene mucho más que ofrecer. Y dejando atrás estas voces, que creo que por cierto son las mismas que utiliza el servicio Microsoft Azure, os quiero contar que tú puedes digitalizar tu propia voz o la de alguien con su autorización, por supuesto, y a través de una lectura de texto de media hora o de una hora tú puedes entrenar tu propia inteligencia artificial para que reconozca los patrones que hay en tu habla y con esto crear un bot. My name is Hilario. I am 31 years old and I live in Sevilla. Por ejemplo, ese sería yo presentándome en inglés con una aplicación que se llama The Script. En algún punto haremos esto en un episodio de Ya Verás. Y antes de pasar al siguiente bloque, me gustaría poneros un ejemplo de un podcast completamente diseñado con inteligencia artificial en el que han hecho que Joe Rogan entreviste a Steve Jobs. Una situación completamente imposible hoy en día. Y este es el resultado. So without further ado, my friend who is difficult to describe and wonderful, and I'm so grateful he came on the show. How's it going? Good to see you, buddy. It's been a long time since I've been on the show. I've missed this. It's always fun.
El podcast ha sido desarrollado por Play.ht, que es otra web que también ofrece servicios de text-to-speech. Y se ha hecho muy popular este audio dentro de la comunidad de la inteligencia artificial porque es bastante entretenido de escuchar y se supone que, ya digo, tanto guión como voces están completamente generadas por inteligencia artificial, con lo cual parece que van a poder crear entretenimiento que nos parezca entretenido a los humanos y que esto, bueno, pues será una tendencia. Hilario. Esto sí que no me lo esperaba. Un momento, que esto no estaba previsto. ¿Y esta voz de quién es? Hilario, no me digas que no sabes quién es Auronplay. ¡Hilario! ¡Eres un cobarde! Ya está, yo me bajo de la vida. Hasta aquí hemos llegado. Le mando desde aquí un saludo a Curro Rodríguez, que es un compañero de profesión que me pasó esta página. Se llama Fake You. Y hay un amplio catálogo de voces en español de personajes conocidos que le puedes meter un texto y te hace un fragmento de unos pocos segundos y en algunos casos pues con mucha calidad, como lo que habéis visto. No creo que ninguno de nosotros vaya a utilizar esto para un trabajo serio o para un proyecto creativo, pero oye, para echarse unas risas no está nada mal y sobre todo muestra el potencial que tiene esto y que, bueno, lo que ya se puede conseguir. Para gente que se dedica a la locución o al doblaje, por ejemplo, entiendo que es algo bastante pliagudo y que da bastante miedo. Y no quiero tratarlo con ligereza, pero es cierto que estamos en un escenario de transición, de que no sabemos qué va a pasar y que al final esto seguro que va a crear nuevas formas de trabajo y nuevas categorías de doblaje o de venta incluso de derechos de voz. Cosas que ahora mismo no nos podemos imaginar porque quedan por concretar. De momento, en el punto en el que estamos, funciona muy bien para hacer una prueba, pero la voz humana real de una grabación con interpretación todavía no es sustituible. Desde luego el tema da para un podcast largo y tendido y tener también distintos puntos de vista y ahondar un poco en las previsiones que pueda haber para el sector. Así que queda pendiente. Y de polémica vamos a ir al que quizás ha sido el aspecto más controvertido de la inteligencia artificial hasta la fecha, que es la generación de imágenes. Midjourney, Night Café, Crayon, Dalí, por supuesto Stable Diffusion. Seguro que os suenan estos nombres si estáis interesados en inteligencia artificial y pertenecéis al mundo creativo, porque es lo que más se ha popularizado y es lo que en los últimos meses ha hecho que muchísima gente empiece a interesarse por la inteligencia artificial. Y si no los conoces, aquí estoy yo para contártelos. Son modelos de texto a imágenes, es decir, tú escribes y la inteligencia artificial entiende semánticamente qué es lo que estás diciendo y genera una imagen. El primer modelo en salir se llamaba Dalí, ahora existe Dalí 2 y ambos son de la compañía OpenAI, los mismos de GPT-3. Y esto fue en enero o febrero de 2021 y en menos de 2 años ha pegado todo un cambio bestial en calidad y en capacidad de generar imágenes fantásticas. Las que se pueden generar a día de hoy, la verdad es que son maravillosas. Quizá dentro del mundo artístico de lo que más se ha hablado es de Midjourney, que es un generador de imágenes muy accesible, funciona por Discord. Ahora mismo cualquier persona puede entrar, registrarse y tiene unos créditos gratuitos y es muy sencillo de empezar. Y aunque sea ligeramente más difícil de utilizar, a mí el que me parece increíble es Stable Diffusion. El podcast número 3 va a ir entero de Stable Diffusion, de cosas que se pueden hacer con él. Y de hecho yo quiero hablar no tanto hoy de softwares específicamente, sino de técnicas que son comunes a distintos generadores de imágenes y que van conformando un lenguaje de cómo interactuar para crear imágenes muy buenas dentro de la inteligencia artificial. A día de hoy yo hago un uso muy experimental de estos modelos de generación de imágenes, pero he de decir que ya lo he implementado en varios trabajos. He generado fondos. En el episodio anterior ya comenté cómo utilizamos el inpainting de Dalí 2 para un proyecto con miniaturas. Y he de decir que es una herramienta súper entretenida. Es un vicio, la verdad. Es como un videojuego o como, no sé, es un pasatiempo adictivo totalmente. Yo veo que un uso muy claro que tiene esto, y además que me consta que lo están haciendo ya algunas empresas, es para hacer bocetos, para hacer concept art.
para plantear ideas visuales, hacer un RAF visual de aquello que sea que tengas en la cabeza. Y la verdad es que esto va a un ritmo imparable y que las imágenes cada vez tienen mayor calidad. Creo que tienen incluso muchas veces sentido artístico y que logran definir conceptos. Y lejos de que esto sea una amenaza de nuevo para los artistas, yo creo que al final esto viene a subir la calidad de todo lo que se haga, a que ampliemos nuestro sentido estético y a que la gente que ya se dedica al arte tenga una capacidad productiva mucho mayor, que puedan generar mundos enteros. Al final, cuando todo el mundo tiene acceso a una herramienta tan poderosa como DALL-E 2 o Stable Diffusion, lo que prima es el sentido estético, el gusto, el tener una dirección, el saber hacer. Esos intangibles adquieren una dimensión todavía más grande que antes. La ejecución, la técnica probablemente baje en relevancia, pero el ojo crítico va a ser muy, muy valioso. Esa es mi perspectiva, por lo menos. Y para que tengas estas herramientas a tu disposición y las puedas dominar lo más rápido posible, voy a hablarte de, aparte de esa generación de texto a imagen, que bueno, se hace por medio de lo que se llaman prompts, que es una entrada de texto, un input que tú le das en el que describes lo que quieres que salga. Existen otras técnicas que son incluso más poderosas, en mi opinión, y más desarrolladas en este momento, como por ejemplo el image to image, es decir, de imagen a imagen. Con esta técnica tú alimentas a la inteligencia artificial con una imagen que ya tiene la composición que tú quieres y los elementos que más o menos quieres meter y trabajas creando sobre ello. Y los resultados pueden ser muy buenos porque puedes, por ejemplo, llevarte una fotografía a lo que podría ser un fotograma de una película de estudio Ghibli, por poner un ejemplo. Como todo esto es tan visual, podéis encontrar más información en yaverás.com y ahí iré subiendo ejemplos de, por ejemplo, el inpainting. En el inpainting lo que haces es borrar una parte de la imagen solo y ahí rellenar con lo que tú quieres, con lo cual básicamente es lo mismo que se puede conseguir a través de Photoshop, pero de una forma mucho más rápida y muchas veces mucho más sorpresiva, dando unas soluciones inesperadas que a veces son muy buenas, otras no tanto, pero bueno, ahí estás tú para evaluar lo que tenga sentido. Después estaría el outpainting, que es ver lo que habría más allá de los límites de la imagen. Esto está muy bien, por ejemplo, para cuando te genera una imagen que por lo que sea no está bien encuadrada, pues vuelves a poner esa imagen y ahora te vas a cargar lo que hay en un lado de uno de los márgenes y puedes ir construyendo hacia afuera. O puedes trabajar a partir de una imagen tuya y de pronto tú a lo mejor empiezas con un personaje y lo acabas enmarcando en un paisaje. No sé, puedes hacer lo que te dé la gana, hay mil maneras de utilizarlo, pero el inpainting y el outpainting son dos herramientas que son muy útiles, ¿no? Y si piensas que esto va a ser una cosa marginal, que no lo va a utilizar mucha gente, que al final pues todo el mundo está ya contento con su Adobe, Photoshop y que no se va a querer salir de ahí, tengo que contarte que de hecho Adobe va a integrar este tipo de cosas y de hecho ya hay plugins para, por ejemplo, Photoshop en los que se puede utilizar Stable Diffusion. De hecho conozco dos ya. Hay uno que se llama Alpaca, que es de pago, pero ahora mismo está en beta privada. Te puedes registrar y puedes recibir un código para probar. Y después hay uno que me parece que es completamente gratuito. También hay plugins para Krita, también hay plugins para Blender. Y eso, por no mencionar las herramientas de inteligencia artificial que ya vienen incluidas dentro de los propios software. Por ejemplo, Photoshop tiene un montón de filtros de inteligencia artificial. DaVinci, que es mi software de edición de vídeo favorito, incluye una rotoscopia que funciona con inteligencia artificial que es buenísima. Y claro, las grandes compañías se dan cuenta de que o se actualizan y se suben al carro o les va a comer el mercado el open source y otras empresas que vienen del sector de la inteligencia artificial y no tanto de la edición de vídeo tradicional. De hecho, Runway ML es un programa, es un software de edición de vídeo creado por gente que ha trabajado de forma muy cercana con los creadores de Stable Diffusion y que ofrece unas herramientas de inteligencia artificial súper potentes basadas en los desarrollos que han hecho en conjunto.
Pero bueno, como este tema tiene tanta información y hay tanto que digerir, ya digo que le dedicaremos espacio en el futuro. Y ahora vamos a seguir con este repaso general por el panorama de todo lo que puedes hacer con inteligencia artificial y vamos a pasarnos a lo que vendría después de la imagen, que es el vídeo, la animación. Y ojo, porque ya hay varios proyectos que apuntan que dentro de unos meses vamos a tener la posibilidad de generar de texto a vídeo. Quizás el modelo más esperado es el de imagen-vídeo de Google, que prácticamente ha coincidido en el tiempo con el anuncio de la herramienta de generación de vídeo de Meta, de los de Facebook, que también sacan su propio modelo. Ya se pueden ver cómo son los resultados y tienen muy buena pinta. Pero a mí el paper que más me ha impresionado es un modelo llamado Phenaki, se escribe P-H-E-N-A-K-I latina. Y este modelo ha incorporado en su abstract, en su página de presentación, un prompt de como media carilla que genera un vídeo de 2 minutos. Como siempre os voy dejando todo en la descripción. Y es espectacular, porque es que el vídeo va fluctuando de una frase a otra y va haciendo transiciones. Es una locura y te da... Vamos a ver películas generadas con inteligencia artificial todo el tiempo. De aquí a unos meses va a ser pues igual que está siendo con las imágenes estáticas. Pero bueno, es cierto que esto todavía no está disponible, que todavía tardará unas semanas en salir, y el podcast hace referencia a lo que sí puedes hacer a día de hoy. Y sí que hay distintas técnicas para generar imágenes en movimiento, de momento, en mi opinión, poco consistentes, pero la gente va investigando y va desarrollando esto, y si uno está al día, ojo que cada semana se consiguen resultados más coherentes. Voy a daros el nombre de una herramienta en específico que se llama EpSynth, que sirve para hacer una transferencia de estilo de una imagen a una secuencia de imágenes. Por lo tanto, tú puedes coger un fotograma, hacer image to image con ese fotograma con, por ejemplo, Stable Diffusion, y después hacer una transferencia de estilo con lo que sea que haya generado la inteligencia artificial a todo el plano. Hay un canal de YouTube que ha hecho una prueba de estilo con esta técnica que a mí me parece de lo mejor, ¿no? que se ha generado en vídeo con inteligencia artificial. Pero ya os digo que cada día salen cosas nuevas, la gente está probando, y mientras que no salen los modelos de generación de vídeo, que no deben de tardar mucho, este campo ya de por sí es muy fascinante, abre muchas posibilidades. Lo que pasa es que es tan nuevo que la gente lo está descubriendo ahora. Y hemos estado mucho tiempo hablando de todo lo que es visual, pero nos hemos olvidado de la otra pata del mundo creativo importante, el sonido y la música. Esto que estáis escuchando, que acabáis de escuchar, es un fragmento de música que he generado a través de una beta privada de Movert.com, un servicio de generación de música con inteligencia artificial. Ellos han creado un documento en el que tú escribes unas palabras, igual que cuando haces una generación de imágenes, y en base a eso pues genera esta música. Tiene truco porque de momento funciona como que lo que hace es convertir lo que tú escribes a unas keywords, a unas palabras clave que ya de por sí domina lo que tienen construido, y en base a eso hacen la mezcla, ¿no? Pero la idea está ahí y esto va a ser explotado dentro de poco. Igual que podemos crear imágenes, vamos a poder crear música. De hecho, probablemente a nivel técnico, hoy sería completamente posible coger la voz de Michael Jackson y ponerla a cantar una canción de Rafael, por poner un ejemplo. Lo que pasa es que es mucho más difícil entrenar los modelos de generación con música, porque están mucho más protegidas que las imágenes. Y claro, esto es muy controvertido, porque ahora mismo contamos con modelos de generación de imágenes y algunos sabemos abiertamente que han utilizado imágenes de internet, bueno, sin ningún tipo de control, a troche y moche. En fin, es un tema delicado
Probablemente legalmente no haya forma de meterle mano nunca, así que simplemente lo comento porque creo que es importante y porque lo queramos o no está pasando, es una realidad y bueno, así es como se está configurando el panorama. Esto que suena ahora son unos efectos de sonido generados de texto a sonido por el modelo AudioGen que ha sido presentado hace escasos días. Y en la misma publicación de Twitter dicen que va a tardar poco en estar disponible tanto el modelo como la información necesaria para utilizarlo. Así que parece que en unas semanas, quizás si estás escuchando este podcast con retraso ya está disponible, esa posibilidad de generar efectos de sonido con inteligencia artificial a través de texto. Entonces, tenemos texto, tenemos voz, tenemos imagen, tenemos vídeo, tenemos música, tenemos efectos de sonido. ¿Qué es lo siguiente? El 3D. Y la noticia que tengo para ti es que a día de hoy ya puedes utilizar un modelo de generación de 3D a partir de texto. De una forma similar a como generas imágenes en 2 dimensiones. Es verdad que está en una fase inicial y todo esto consume muchos recursos técnicos. Hace falta tener una tarjeta gráfica muy potente. Pero ahí está, lo ha creado Google, se llama Dream Fusion y tiene una implementación en Stable Diffusion que la podéis utilizar, por ejemplo, en Google Colab. Como todo esto es tan técnico, el 3D tendrá su propio podcast en un futuro. Y las previsiones es que dentro de poco con tu móvil puedas hacer 4 o 5 fotos de cualquier objeto, escenario, lo que sea que quieras capturar en 3 dimensiones y rápidamente crear un modelo gracias a la inteligencia artificial. Esto no sería fotogrametría como la conocemos hoy en día, sino que iría mucho más allá. La compañía Nvidia está apostando muy fuerte por todo esto y hablaremos largo y tendido de NERF, que es esta tecnología que va a permitir que en cuestión de minutos digitalices absolutamente cualquier cosa que tengas a tu alrededor. Y bueno, después de este empacho de cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial, quizás pensáis, bueno, pues por lo menos los programadores se libran de todo esto porque son los que tienen que hacer los algoritmos y tienen que estar ahí detrás de las máquinas y sí y no, porque los trabajos de programación también van a cambiar. Hay una herramienta que se llama Codex, desarrollada por OpenAI, los de GPT-3, los de DALL-E, y que es capaz de escribir código funcional en muchas ocasiones porque ha sido entrenada para ello. Y bueno, entre una cosa y otra yo creo que todos vamos a vernos afectados por la inteligencia artificial, no solamente los artistas tradicionales que venden su arte en ferias, etcétera, sino que absolutamente cualquier persona que trabaje de alguna forma en el ámbito creativo, desde periodistas hasta diseñadores de ropa, desde arquitectos hasta cantantes. Hace unas semanas, por ejemplo, salió una web que se llama Interior AI, de decoración de interiores con inteligencia artificial. La podéis ver porque es muy interesante. Y por supuesto, películas, videojuegos, libros, cómics, podcasts. Probablemente la inteligencia artificial va a ser la materia prima del metaverso. Ese proyecto que a mí desde luego me sigue pareciendo todavía muy alien de Mark Zuckerberg, pero que al menos ahora se ve que es viable técnicamente gracias a todas estas herramientas que están apareciendo. En resumen, todo lo que salga por una pantalla, se escuche por unos altavoces, se pueda imprimir en cualquier formato, va a estar directamente afectado por la inteligencia artificial. Y todo lo demás va a estar indirectamente afectado por la inteligencia artificial. Pero bueno, en cualquier caso, hemos llegado al final del programa. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí conmigo. Y me gustaría finalizar haciendo un poco de balance, respirando un segundo y apreciando ese horizonte creativo tan grande que tenemos ahí para nosotros, con el que podemos dar alas a nuestra imaginación y materializar prácticamente cualquier cosa que podamos concebir. Somos la primera generación que va a tener ese poder y es hora de hablar de este tema, de compartirlo, de hacerlo llegar a la gente que aún no lo conoce.
y de crear un debate muy necesario para digerir toda esta maraña de novedades que vienen tan de sopetón y que nos tienen en shock. Sin más, me despido por hoy. Te recuerdo que estaré subiendo contenido en mis redes sociales y en yaveras.com, y te agradezco todo tu feedback en forma de like, de comentario o de compartir este episodio como prefieras. Espero que te haya sido de gran utilidad y ya nos veremos.